Hola, bendiciones, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro discipulado de por qué y para qué conocer el propósito de Dios. Vamos a hacer brevemente un resumen. Recordemos que estábamos viendo a la luz de la escritura, de la palabra, que fuimos creados para ser casa de oración, tener una intimidad con Él o llegar a esa comunión íntima, ¿verdad? En el corazón con nuestro Señor Yeshua. Pero también fuimos formados para ser casa de adoración o de alabanza y es Tejilá en hebreo, como lo hemos explicado, y el propósito de que seamos esta casa de adoración es que Él sea el Señor, como lo veremos posteriormente en el día 3 en Efesios 4:5. ¿Sale? ¿Qué otra cosa estábamos mencionando? Bueno, pues que Él es nuestro Elohim, Él es nuestro Señor, Él es el verdadero y esta casa de oración tiene como propósito que se glorifique precisamente su nombre. Veíamos en Génesis 1, brevemente, ¿verdad? Que en principio no es el principio, sino en principio, refiriéndose a la razón, al fin último, al propósito, al motivo que tuvo nuestro Señor de crear toda su creación, todo cuanto existe. Y veíamos que esta primera letra en hebreo, que es Bet, significa precisamente casa. Y ahí vemos el propósito del Señor. La primera letra que aparece o el primer atributo que aparece en la Torah o en la Biblia es precisamente Bet, como casa o templo. También estuvimos viendo que significa familia o linaje, ¿se acuerdan? Y comentábamos, por ejemplo, aquí en Isaías 56, que el propósito es amar precisamente el nombre de Yahvé. También en Mateo veíamos esta circunstancia que nos señala nuestro Señor Jesús, porque Él quiere que seamos casa de oración, que seamos un tabernáculo propiamente, ¿verdad? Y este lugar es un lugar especial porque ahí se le da la honra, se le da la gloria que solamente su nombre merece. Ya no llegamos a este testigo, a esta cita de Hebreos 3:4, que es la que estaremos viendo el día de hoy. ¿Qué es lo que nos marca? ¿Qué es lo que nos enseña esta palabra aquí en Hebreos 3, del 4 al 5? Bueno, pues nos dice precisamente que este propósito de que Él tiene ese propósito, esa razón, ese motivo, esa causa que Él tiene precisamente para crear todo cuanto existe, es que seamos constituidos precisamente como el lugar donde se reconoce su nombre, pero no solamente se reconoce, sino se le rinde toda la gloria, todo el honor, toda la exaltación que su nombre exige, porque su nombre es magnánimo, su nombre es grande. Hebreos 3:4, vamos a ver qué nos dice. Dice, porque toda la casa o toda casa que es construida o que es edificada por alguna persona, dice, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Es decir, nos habla de diferentes casas que podemos nosotros construir, pero a final de cuentas, toda construcción es hecha por Dios. A final de cuentas, cualquier casa, la que sea, ¿verdad? Está edificada por Dios o está construida por Dios. Ese es el propósito, como lo veíamos en Génesis 1. En el verso 5, si ustedes se dan cuenta, nos dice, Moisés en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo para testimonio. ¿Cuál es el propósito de que Moisés haya estado ahí? O, por ejemplo, también David, que tenía la intención de construir una casa. Sabemos que a final de cuentas no fue él, sino fue Salomón, construir ese templo donde habitara el nombre precisamente. Y sabemos que no se trata de una construcción física, sino que esa casa es precisamente nuestro Señor Yeshua. ¿Qué es lo que pasa con Moisés? ¿Qué es lo que pasó con David, con Salomón? Bueno, como vemos aquí, nos dice, esta casa, él fue puesto sobre esa casa o ellos fueron puestos sobre esa casa, pero para testimonio. Entonces nosotros estamos puestos en este cuerpo que Él nos dio, que Él nos prestó o que Él formó, ¿verdad? Precisamente para que demos testimonio.
¿Qué significa dar testimonio? El testimonio es una evidencia, es algo que se acredita, es algo certero, pero también, como podemos ver en diversas partes de la palabra, ¿verdad? Podemos ver que el tabernáculo es el tabernáculo del testimonio, o sea, el tabernáculo es donde Él habita, donde está su presencia de nuestro Señor. Y también se habla de el arca o el lugar o el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? Porque ahí en esa casa precisamente lo que se da testimonio es quién es Él. ¿Qué hace Él en su casa? Él muestra, Él se manifiesta, Él se expresa, Él dice de diferentes maneras cada uno de estos atributos. Él siempre nos va a estar diciendo quién es Él. Recordemos que su nombre es, el que era, el que será. No se refiere solamente a las cosas que hace. Sí, son maravillosas, son portentosas, sus maravillas, etcétera. Sí, claro que sí, pero su nombre es el que es. Y entonces lo que Él nos está mostrando o revelando en cada atributo es quién es Él. Y bueno, pues entonces vamos comprendiendo que dar testimonio es evidenciar precisamente quién es Él. Y entonces cuando nosotros damos testimonio, pues lo que hacemos es decir quién es. Y por eso Él utiliza sus infinitos atributos y se da a conocer de diferentes y diversas maneras para que nosotros podamos estar dando testimonio todos los días, como dice en el Padre Nuestro, cada día, quién es nuestro Señor. ¿De qué es lo que vamos a dar testimonio? Vean lo que dice en la última parte del versículo 5, de las cosas que serán dichas. Es decir, todo aquello que se da a conocer, pero también es algo que se da a conocer, pero aquí, si se dan cuenta, no es gritándolo, sino que el Señor nos lo da a conocer en la intimidad. Esas cosas que son dichas al oído, son habladas o susurradas al oído. Y entonces, ¿qué nos está enseñando? Que nosotros vayamos a esa casa, ¿verdad? O este templo, que es el templo del Espíritu Santo, y como dice Jesús, cierren la puerta, no permitan que nada los interrumpa. Y entonces, en ese sentido, lo que hacemos es estar dando testimonio de quién es Él, porque estamos escuchando lo que Él nos está diciendo. Recuerden, por ejemplo, en el Shema o Shama, que es la oración por excelencia de Deuteronomio 6, ¿verdad? Del 4 al 9 principalmente, pues nos dice el Señor, escucha lo que te voy a decir. Y lo que Él nos dice o el mandamiento que deja ahí es que Él es uno. Nos va a mostrar infinitos atributos, nos va a susurrar al oído infinitos atributos, sí, pero siempre va a ser un solo nombre. En el versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, pero fíjense en esto, si nos aferramos a la confianza y al orgullo de la esperanza. Entonces, no todos somos casa de oración, sino solamente aquellos que están aferrados a esa confianza y al orgullo de esa esperanza. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Si tienes algo de qué enorgullecerte o jactarse o tienen algo de qué presumir, dice nuestro amado pastor Pablo, entonces presuman o jáctense o sean orgullosos de que han creído en Cristo Jesús y que Él es el Señor. Eso es nuestro orgullo. Y entonces, pues podemos ver que si estamos aferrados, es algo a lo que estamos, es una creencia, es esa fe que Él ha puesto en nosotros y que está dentro de nosotros porque está retenida, pero está retenida por Él mismo. Ese susurro que Él hace en nuestros oídos, donde nos está enamorando a través de su alabanza, de su canción, que es cada parte de la palabra o cada letra, es decir, cada atributo que Él está cantando en su melodía infinita, ¿verdad? En su melodía celestial, pues nos está enamorando y nos está diciendo quién es Él, para que nosotros nos enamoremos más, más, más cada día. Y entonces esa confianza, si se dan cuenta, es el don, nos da un don.
porque Él nos dio esa fe, esa confianza para que nosotros podamos presumir, pero esto es un don, no es el poder de Dios para que yo haga lo que quiera, sino que es un don que me da para que yo pueda hablar de su poder. Y el poder, recuerden, es el Shem, es decir, el nombre. Y entonces esta esperanza, lo que yo estoy esperando es poder ver a mi Señor y reconocerlo como Señor, como decíamos aquí en Efesios 4:5, que estaremos viendo en el día 3. ¿Por qué Jesús es el Señor? ¿Qué significa que Él sea el Señor? Pues que Él es Adonai. Y el único Adonai o el único Señor, pues es Elohim o Yahvé. Entonces Él es el Dios todopoderoso del universo. También, si nosotros somos cuidadosos ahí con la palabra, recordemos nuevamente, traemos a la memoria este atributo bet o letra, ¿verdad? Que no es una letra. Recuerden que es el espíritu y vida, dice Jesús en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu, son vida. Entonces, esta letra no es realmente una letra muerta, sino es espíritu viviente o espíritu vivificante. Y entonces, como podemos entender a la luz de la palabra, pues es un atributo de su nombre, que nos está gritando o nos está diciendo quién es Él. ¿Qué es lo que está formando este atributo? Su casa, su linaje, su templo, su santuario, su tabernáculo. ¿Y qué sucede en su tabernáculo? Acuérdense, en su santuario, pues se da gloria a su nombre. Entonces fuimos constituidos para eso, para hacer su tabernáculo, donde se le da la gloria única y exclusivamente a su nombre. Y podemos ver entonces que toda la Torah o todo lo que es el Pentateuco, ¿verdad? Inicia con el propósito verdadero para decir quién es ese Elohim verdadero o quién es la verdad. Y entonces entendemos que Él creó todo cuanto existe para que su casa de oración diga que Él es la verdad, que Él es el único Elohim verdadero. Nos faltan ver estos testigos. Vamos al Salmo 72, luego el Salmo 19 y luego Isaías 43. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Y si no, bueno, pues continuamos con el Salmo 72 del 17 al 19. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Bueno, recordemos algo. Fuimos creados como su casa de oración para que glorifiquemos su nombre, no perdamos de vista eso. Y vamos a ver qué nos dice este verso 17, que su nombre sea por siempre. Aquí les puse el testigo o el atributo olam, es en hebreo, olam. Y bueno, pues dense cuenta que empieza con ayin, él abre. ¿Se acuerdan? Ayin es el despertar espiritual que él nos da o es el espíritu vivificante que nos permite entender y nos permite comprender quién es, perdón, quién es nuestro Señor. Y entonces podemos observar aquí a la luz de la palabra que Él es el eterno. Él es el eterno y nos está enseñando que ese Dios todopoderoso, ese Elohim, que es el Elohim trascendente y que se hace inmanente, es eterno. Él es eterno. Pero, ¿por qué su nombre es eterno? Porque Él es eterno. Entonces tenemos que entender algo. Cuando se habla de Él, cuando se menciona Yahvé, cuando se habla del único Elohim verdadero, Elohim es el Elohim de todos los dioses, o el Malak, ¿se acuerdan? El rey de todos los reyes, o Adonai de todos los que se dicen señores, es el Elohim supremo, ¿sí? Cuando se está hablando de él, se está hablando de su nombre. Vean cómo este versículo es muy claro, que su nombre sea por siempre, y el único que es eterno, pues es él. Entonces, hablar de él es hablar de su nombre, y hablar de su nombre es hablar de Yahvé, es hablar de Yeshua. ¿Estamos comprendiendo? Y luego da una orden, fíjense, que su nombre sea propagado. ¿Cómo se va a propagar? Bueno, si nosotros vemos en hebreo es una sola palabra aquí, que su nombre sea propagado, significa nun. Y la nun es un atributo, ya lo estuvimos viendo.
que contiene toda la plenitud del nombre, o sea, todo cuanto es Él en todos y cada uno de sus infinitos atributos. Y entonces, ¿cómo se va a perpetuar? Pues a través de su linaje. Por eso la orden es de generación en generación, volviendo al Shama o Shema, ¿se acuerdan? Que nos dice, el Señor es uno, dile a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, de generación en generación. ¿Cómo va a suceder esto? Cuando nosotros le transmitimos a nuestros hijos quién es Él, no qué hace simplemente, sino quién es Él. Por eso estamos dando testimonio. Por eso cada versículo, cada palabra, cada letra de la Biblia da testimonio, es un testigo que está diciendo quién es Él. Y lo que nosotros hacemos cuando nos susurra al oído, ¿se acuerdan? Pues es decir quién es Él. Y entonces su nombre es propagado. Aquí dice, mientras dure el sol y además que en él se bendigan. Hay otra orden. No solamente es perpetuar el nombre, no solamente es estarlo diciendo a nuestras generaciones, no solo a mis hijos, sino a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos, o sea, nietos y bisnietos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer? Aquí está la oración sacerdotal, fíjense. Dice, que en él se bendigan. El atributo en hebreo es barak, y vean con qué empieza, con una bet, porque somos casa de oración. Cuando nosotros estamos poniendo el nombre sobre la gente, diciendo, invocando el nombre, compartiendo, predicando, proclamando, discipulando, cantando el nombre sobre los demás, está él haciendo, está él formando, está él construyendo su casa de oración. Su bendición, lo que está transmitiendo es quién es Él. Está transmitiendo su ser. ¿Cómo se hace esto? Cuando se invoca su nombre. Pero se acuerdan que en Romanos 10 nos dice nuestro amado pastor Pablo, ¿cómo van a invocar el nombre si no hay quien lo predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Nada más nos enseñan cosas, 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 doctrinas, pero no nos enseñan el nombre y no nos enseñan esta instrucción que nos deja el Señor de invocar su nombre y de bendecirnos unos a otros en su nombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que ser instruidos. Tenemos que ser instruidos. Vean cómo continúa la parte final del verso 17, que todas las naciones lo llamen bienaventurado. Acuérdense que bienaventurado es una bendición y bendición es bien decir, bien decir. Eso es bendición o decir cosas bien o buenas acerca de alguien. Y entonces vean en hebreo qué significa bienaventurado. Significa ashar. Y ashar es el deseado, pero es deseado porque Él es el verdadero. Vean otra vez aquí la casa de oración o la casa de adoración. ¿Para qué somos puestos como casa de oración? Para decir que Él es el verdadero. Y vean lo que significa que todas las naciones lo llamen bienaventurado. Todas las naciones lo van a llamar el Elohim verdadero. Él es la verdad. Dijo nuestro amado maestro Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos comprendiendo? Verso 18, Barak, otra vez, bendito, se repite lo que habíamos comentado. Él está transmitiendo todo su ser cuando se está invocando su nombre. Entonces, bendito sea Yahvé Elohim. Cuando decimos bendito sea Yahvé, es porque estamos pronunciando su nombre, o lo que estamos bendiciendo de él es su nombre. ¿Por qué? Porque bien decir es, acuérdense, decir cosas buenas acerca de él. Y todas las cosas buenas acerca de Él, pues son los atributos de su nombre. ¿Quién es Él? Bendito sea Yahvé, Elohim, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas. Luego el versículo 19 dice, bendito para siempre. Vean cómo el verso 17 dice, que su nombre sea para siempre. Y luego el verso 19 dice, bendito sea quien, pues Yahvé, bendito sea Yahvé para siempre. Entonces, hablar de Yahvé es hablar de su nombre, que es lo que les estaba comentando.
Y hablar de su nombre, pues es hablar de Él. ¿Estamos comprendiendo de quién es Él? Y ahora vean, bendito para siempre su nombre glorioso. Entonces, lo que es glorioso de Él es su nombre. Y además dice que toda la tierra sea llena, llena en hebreo es malé y significa toda la plenitud. ¿Se acuerdan que dijimos en el verso 17 que esa plenitud del nombre está en el atributo nun? Nun es toda la plenitud, todos sus infinitos atributos revelados, reflejados, manifestados en el rostro de Yeshua. Entonces la tierra va a ser llena. ¿Qué quiere decir esto? También está en Ageo 2:7, aquí se los puse a un ladito, ¿se acuerdan? Ageo 2:7 dice, estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa. Cuando Él viene a nuestras vidas, la casa es llenada de su gloria. Y recuerden que su gloria es su nombre. Aquí les puse al final también de su gloria es Kabod. Y Kabod es el esplendor o toda su riqueza, es decir, quién es nuestro Señor. Continuamos aquí con el Salmo 19, el Salmo 19, y vamos a ir viendo algunos puntos específicos aquí en este Salmo. Fíjense, los cielos describen detalladamente. Vamos a ver qué es lo que hace la naturaleza. Y del 1 al 6, vamos a ver qué hace la naturaleza. Y del 7 hasta el final del Salmo, vamos a ver qué hace su palabra, la Torá. ¿Qué hace su palabra? ¿Cómo se bendice su nombre? Vamos a ver primero la naturaleza, su creación, cómo lo hace. Dice, los cielos describen detalladamente. Esta descripción detallada es una sola palabra en hebreo y es zafar. Zafar, ¿qué significa? Detallar, pero también significa numerar o pasar un censo. Es decir, recordar o traer a la mente o tener presentes todos y cada uno de los atributos de su nombre. No se trata solamente de decir, Él es Yahvé, Él es Yeshua. Sí, por supuesto que es Él, pero que tengamos presente cada una de las manifestaciones de su nombre. Y entonces es zafar, es decir, lo que hace la naturaleza es mostrar su belleza, su riqueza, su majestad, su poder, su autoridad, su gran, etcétera. Y entonces, ¿a través de qué lo hace? Pues a través de sus colores, a través de los sabores, de los aromas, de la fuerza del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Y veamos entonces lo que significa numerar, censar, porque lo que está haciendo la naturaleza es explicar quién es Él. Está dando testimonio quién es nuestro Dios, porque está proclamando su nombre. Está diciendo, Él es grande, Él es la verdad. Eso es lo que dice aquí, los cielos describen detalladamente la gloria. ¿Qué es la gloria? Kabod, acuérdense, su gloria, su riqueza, su manifestación, sus atributos, su nombre. Y luego dice el versículo al final, dice, y el firmamento, ¿qué hace el firmamento? Anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es anunciar? En hebreo es nagad. Y anunciar es confesar. Confesamos algo que es cierto. Reconocer, reconocemos que Él es el verdadero, pero vean quién lo hace, el firmamento. Aquí está hablando de la naturaleza. No está hablando del ser humano, está hablando de su creación, los cielos, las montañas, los árboles. ¿Estamos comprendiendo? Y vean qué es lo que hacen ellos, esta naturaleza, su creación, está confesando, reconociendo, revelando, testificando lo que se hace en su casa de oración, porque su naturaleza es su casa de oración.
y lo que hace es testificar su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Verso 2. Un día a otro día, ¿qué es lo que hace? Vierte, o sea, vuelca profecía. ¿Qué es verter? Bueno, verter es navá, y navá quiere decir emite o derrama, se está desparramando. ¿Se acuerdan del Salmo 23 que dice, mi copa está desbordándose, desparramándose? ¿Por qué? Porque es tan grande el nombre de nuestro Señor que no cabe en ninguna parte, se desparrama, se sale, está rebosando, como dice el Salmo 23 específicamente. Y la profecía, ¿qué significa? Homer. Y Homer es una promesa. ¿Qué es lo que Él nos prometió? Nos prometió que nos daría a conocer nuevamente su nombre. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Y la muerte es desconocimiento del Dios o el Elohim verdadero. Pero la vida es el conocer quién es Él, el Elohim verdadero, el único. Una noche, dice a otra, le revela sabiduría. ¿Qué significa revela? Bueno, es Jabá. ¿Y qué quiere decir revelar? Enseñar, instruir. Está mostrando a través de palabras. O sea, muestra a través de palabras. Fíjense cómo nosotros instruimos a la gente. La naturaleza lo hace. ¿Cómo nosotros podemos instruir a la gente? Con las palabras que están en la Biblia, porque cada palabra es un atributo del nombre de nuestro Señor Yeshua. Y dice sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El conocimiento. Por eso, ¿se acuerdan que habíamos visto en la introducción, habíamos contemplado Oseas 4:6, que nos dice, mi pueblo se está muriendo porque no me conoce? Y luego en Oseas 6:6 que dice, quiero que conozcan, que tengan conocimiento de mí, que conozcan mi nombre, que sepan quién soy. Y Juan 17:3, ¿se acuerdan? También lo vimos, que nos dice, en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Elohim verdadero. Vamos al verso 3, dice, donde no hay lenguaje ni idioma. El lenguaje, acuérdense, es el Homer, que ya hemos contemplado hace ratito. Y el idioma es el Dabar. ¿Se están dando cuenta? No hay palabras propiamente. En la naturaleza no salen palabras expresadas a través de la boca. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es con todo su ser. La naturaleza alaba, la naturaleza glorifica el nombre con todo su ser. A veces pensamos y decimos, bueno, yo voy a adorar o voy a alabar al Señor y le voy a decir. Y entonces pensamos que lo único que usamos es la boca, pero no. Recuerden que el mandamiento dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, cuando yo le digo algo al Señor, no es nada más con mi boca, sino es con todo mi ser, con la vista, con el olfato, con el tacto, con mi mente, con todo cuanto soy. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces vean lo que significa esto. Por eso no hay palabras en la naturaleza, porque la naturaleza está alabando con todo cuanto es. Un árbol alaba con todo cuanto es. El sol glorifica el nombre de nuestro Señor con todo cuanto es el sol. Con todo como está compuesto, con todo cuanto es, lo hace. La voz, ahí mismo en el versículo 3, la voz es un sonido, es un grito, es un estruendo. No sé si han escuchado, por ejemplo, cómo se oye, valga la redundancia, en un incendio cuando se está quemando. Imagínense el sol, el ruido que debe haber ahí, el estruendo que debe haber ahí. Han visto una tempestad, un huracán, cómo se escucha un relámpago, un trueno, cómo se escucha portentoso. Ese ruido es la voz de la naturaleza alabando y glorificando a nuestro Dios. Verso 4, su línea. ¿Qué es su línea? Es un renglón que se le da
en una partitura a alguien para que lo cante. Es una línea, un guión que te dan para que cuando tú actúes, déjenme decirlo así, en una película, digas exactamente lo que dice el libreto y no te salgas de ahí, porque si no, pues la película ya no va a decir lo que dijo el autor de esa película, de ese libro. Entonces tenemos que seguir una línea específica. ¿Cuál es esa línea que debemos de seguir? Es una plomada. Si no sabemos lo que es una plomada, lo explico rápidamente, es un hilo, ¿verdad? Que pende del techo, por ejemplo, y le pones abajo un pedazo de plomo o algo pesado. Generalmente se le pone un pedazo de plomo, por eso se llama plomada, y entonces el hilo queda derechito. Y con eso los albañiles, los arquitectos, ¿verdad? Los constructores hacen líneas y entonces queda derechito lo que van a hacer. Están utilizando una plomada. Entonces, vean, esa línea, no podemos salirnos de lo que dice la Biblia. Yo no los puedo decir otra cosa que no esté en la palabra. ¿Por qué? Porque entonces estoy cambiando lo que dice la Biblia. Por eso lo estamos poniendo en hebreo. Así lo puso el Señor. Y si vemos cada letra nos está gritando, nos está diciendo qué está diciendo su palabra, qué está diciendo ese testigo acerca de él. ¿Quién es nuestro Señor? Esa es la línea. Es un mandato, es una norma específica y no nos podemos salir de ahí, de lo que el Señor está diciendo. Sus palabras, dice, esas palabras, que acuérdense que no son palabras, esas palabras es un discurso, es un razonamiento. Cuando la naturaleza muestra su poder, un huracán, nos está enseñando algo. No te puedes meter con la naturaleza, no puedes quitarla, modificarla, no te puedes parar ahí y decirle al huracán, a mí no me vas a mover, yo me quedo aquí parado y tú pasa al huracán y yo aquí estoy y no me vas a mover. No podemos hacer eso. Estamos comprendiendo. Un trueno, ay, viene un trueno, pues yo lo agarro, no agarras nada, te quemas, te mueres. Estamos comprendiendo. Entonces, esas palabras, ese grito, ese poder que se está manifestando, es la línea que da la naturaleza. Esas palabras es el discurso, es un razonamiento que acredita, acuérdense, que da evidencia de quién es nuestro Dios. ¿Qué hace el sol? Fíjense, pone el tabernáculo para el sol y este como esposo sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo. ¿Qué significa corriendo? Roots en hebreo, es apresurarse. ¿Pero apresurarse a qué? A ejecutar con rapidez la orden que da el Señor. Y entonces observen, la naturaleza ejecuta con rapidez la orden que le dio el Señor. Di quién soy. Y la naturaleza lo hace día tras día, mostrando su belleza, su majestad, su poderío, sus sonidos, sus colores, sus aromas, etcétera, lo hace día tras día, pero lo está ejecutando rápidamente. Y aquí el hombre brilla por su ausencia, porque nosotros estamos viendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, si queremos, si no queremos, por qué vamos a predicar el nombre, para qué vamos a hablar de sus atributos y por qué. ¿Se están dando cuenta? La naturaleza lo hace. Nosotros cuestionamos a Dios como si fuéramos Dios. Verso 6. De un extremo de los cielos es su salida, su órbita hasta el término de ellos, nada queda escondido de su calor. El calor no solamente es lo que nosotros entendemos como, ay, me estoy quemando. No, el calor es luz, el calor es el resplandor. ¿Qué es lo que resplandece? No solamente el sol. ¿Qué es lo que resplandece en un árbol? Su belleza, su aroma. ¿Qué es lo que resplandece, por ejemplo, no sé, en una ráfaga de viento? Su, su poder, cómo te mueve esa ráfaga de viento, cómo te avienta. Entonces veamos que ese resplandor es lo que sale de todo su ser de la misma naturaleza.
No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Ok, continuamos entonces y pasamos a la segunda parte que les decía. Ya vimos la naturaleza, lo que nos enseña este Salmo 19 acerca de la naturaleza. Ahora vamos a las instrucciones, la instrucción que nos deja el Señor. ¿Qué testimonio nos da toda su Torá? La Torá es, aquí lo vemos, no solamente es una instrucción que da alguien. Cuando se habla de la Torá, es una instrucción directa, precisa, que da el Elohim verdadero. Pensamos que la Torá la dio Moisés, no, o la dio un profeta, no. La Torá es una instrucción directa, precisa, que proviene directamente, específicamente, que sale de la esencia de nuestro Señor y nos da dirección, nos guía. ¿Y cómo nosotros podemos guiarnos o cómo podemos llegar a un lugar? A través de señales. Entonces vean lo que es la Torá, es es una señal que nos conduce a saber, a conocer, a entender, a comprender quién es Él. Por eso dice, la Torá de Yahvé es perfecta. ¿Qué es lo que hace? Restaura el alma, porque nuestra alma está muerta, nuestra alma está putrefacta. Y lo que hace la Torá cuando entra en nuestras vidas nos conduce a la alabanza, porque estamos destinados a muerte, estamos destinados a destrucción, estamos destinados a maldecir. ¿Estamos comprendiendo por qué es esto? Estamos destinados por el pecado, porque el Señor nos había destinado para otra cosa, para hacer casa de oración. Pero cuando decidimos desobedecerlo, entonces somos destinados a muerte. Esa es la sentencia. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Torá? Nos da dirección. Y entonces ahora nuestra alma es restaurada para llegar o regresar al propósito que tenía cuando fue creada. Fuimos destinados para ser su casa de oración. Vean cómo este salmo nos presenta de diferentes maneras, curiosamente o casualmente, es 19, igual que el Salmo 119. Todo el Salmo 119 es una exaltación a la palabra. Esta parte del 7 hasta la parte final, ¿sí? Algunos dicen que es un resumen del Salmo 119, o dicen es el Salmo 119 en pequeño, no por tamaños, sino como que es un resumen que se hace de lo que implica. Y vean cómo habla la Torá, luego dice el testimonio, luego habla de los preceptos, habla de los mandamientos. Son diferentes maneras de decir la Torá, que es lo mismo, o la palabra, porque acuérdense que el Salmo 119 es una exaltación a la palabra. La Torá es su palabra, la que nos da dirección, la que sale directamente de su boca. Y entonces vemos el testimonio. Dice, el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Edut. Edut en hebreo es un testigo. No solamente es el testimonio que se dice, sino el testigo mismo. Por ejemplo, yo les testifico quién es mi Señor. No es mi testimonio lo que estoy diciendo, sino yo soy el testigo que está dando testimonio de quién es nuestro Señor Yeshua. Entonces el testigo soy yo, Juan Martín. ¿Me estoy explicando? Y aparte les estoy diciendo quién es Él. Estoy dando un testimonio. El testimonio, mis hermanos, si se dan cuenta, es Él. Es Él. ¿Estamos comprendiendo? Es Él mismo. Cada letra, cada palabra que está ahí en la Biblia, cada atributo está gritando, acuérdense, está diciendo quién es Él. El testimonio de Yahvé es fiel. El testimonio, si ustedes van, por ejemplo, a una notaría y hacen su escritura, no les van a dar la escritura original, lo que les dan es un testimonio. El original queda ahí resguardado en esa notaría.
y lo que les van a dar a ustedes es un testimonio. Algunos dicen es una copia. No, una copia es una copia fotostática. Un testimonio es algo que es como si fuera el original. Es una réplica exacta, no es una copia, es una réplica exacta de quién es Él. Recuerden esto, fuimos creados a su imagen. Y nos dice, por ejemplo, segunda de Corintios 3, segunda de Corintios 1, en primera de Corintios también nos dice, somos la imagen. En Génesis 1, ¿no? Fuimos creados a su imagen. ¿Para qué? Para hacer una réplica, pero no de su poder, no para que seamos Dios, sino para hacer casa de oración, donde su nombre sea glorificado. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces, esa copia exacta, por eso nos hace fiel a Él. Pero fíjense, hace sabio al sencillo. Entonces somos fieles al Señor, pero hace sabio al sencillo, porque esto no se trata de poder o de autoridad para que yo tenga todo el poder y sea el rey. No, soy su siervo y estoy hablando del que es mi rey. Verso 8, los preceptos, otro atributo más, ¿verdad? Diferente, aquí sería picud. ¿Qué significa precepto? Bueno, el precepto es una supervisión que se hace. O sea, cada atributo está supervisando que sea exactamente lo que él está diciendo. Por eso ya ven que les digo, tenemos que ser bien cuidadosos qué dice la palabra, pero tenemos que ir al hebreo, mis hermanos, porque las traducciones no dicen lo que dice en hebreo, realmente no alcanzan a expresar, y no es porque estén mal, sino porque no alcanzan a expresar toda la riqueza, no de la palabra completa, sino de una sola letra. Porque una sola letra nos da una instrucción y nos da una cátedra de horas y horas y horas. Una sola letra. Imagínense cuando se juntan dos, tres, cuatro, cinco o más palabras, más letras, perdón, en una palabra. Es una instrucción tremenda, profundísima. Por eso tenemos que ver qué es lo que está diciendo él en cada letra. Y ya lo hemos hecho en los sermones, en los otros discipulados. Cuando vemos cada letra, nos da todo el panorama completo de quién es Él. Entonces, lo que Él está diciendo en cada letra está supervisando que nosotros digamos lo que tenemos que decir y no le estemos echando de nuestra cosecha. Se lleva un registro, como si fuera en contabilidad, un registro exhaustivo para ver cuál es la letra que está ahí y qué es lo que dice. No puedo quitarle, agregarle, ponerle o interpretar. A veces dicen interpretamos, no interpretamos. Vemos lo que dice ahí textual. Y es lo que dice ahí, es la palabra. Todos estos preceptos son rectos. ¿Qué es lo que hacen? Alegran nuestro corazón, le dan vida a nuestro corazón, lo vivifican. Luego dice el mandamiento, en hebreo, mitzvah. ¿Qué es el mandamiento? Es un mandato, un mensaje, una señal que me conduce a aceptar mi deber. ¿Qué es lo que debo hacer? Ser su casa de oración. Y entonces el mitzvah o el mandamiento me guía a eso. Por eso hay 10 mandamientos que me guían a hacer su casa de oración. No vas a blasfemar mi nombre. No invoques en vano mi nombre. No te hagas apostasías. No te hagas imágenes de mí. Es lo que nos está diciendo el Señor. Mi nombre como es. No le cambies, no le quites, no le pongas mi nombre. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces somos casa de oración. Nos alumbra los ojos. ¿Se acuerdan que veíamos hace ratito que les dije, Allín vivifica nuestros ojos, abre nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos verlo y contemplarlo y entender quién es Él? Verso 9, el temor. ¿Qué es el temor? Yirá en hebreo. Es una reverencia. Es una reverencia. Porque no es que yo tenga el poder para ser poderoso, es el poder que Él me fue dado porque es un don y lo uso con todo respeto y con toda reverencia porque ese poder no es mío.
Ese poder es su nombre y lo pongo para que Él sea glorificado. Lo digo en alguien o lo menciono o lo testifico para que esa persona sea bendecida y pueda glorificar al Señor. No para que tengamos algo, para que seamos poderosos, para que obtengamos cosas. No, definitivamente no. Y nos dice por último, permanece para siempre, ¿verdad? El temor de Yahvé permanece para siempre y dice, los juicios, los juicios de Yahvé son verdad. Sus juicios, todo lo que él dice, todo lo que él razona, su propósito, ¿se acuerdan? Su pensamiento, su sentencia, ese juicio, dice, es verdad. Y verdad, vean cómo se escribe verdad en hebreo, emet. Aquí se los puse en la pantalla para que ustedes lo puedan ver, emet, y empieza con una alef, luego lleva mem en medio y termina con una tab. Y se acuerdan que la Biblia dice que Yeshua es alef tab, o Elohim es alef tab. ¿Qué es alef? La primera letra o el primer atributo del alefato. Y tab, el último atributo o la última letra. Y mem es la que está en medio. Y mem es todo el conocimiento del nombre. Es un océano inmenso, ¿verdad? Donde se puede nadar un pececito, ¿se acuerdan de Nun? Lo vimos ya en otros discipulados, Nun, nadando ese pececito en ese océano inmenso, no solamente en la superficie, sino hasta lo más profundo. Y entonces vean qué es Emet. Emet es Yeshua. Él es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, pero también soy la vida. Y la vida es el conocimiento del Elohim verdadero. Todos estos pensamientos, todos estos mandamientos, toda la Torah dice, es justo. Todo es justo. ¿Y qué significa justo? Sadak, hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia, mis hermanos? Hacer justicia es decir lo justo. ¿Y qué es lo justo? Decir que Yeshua es el Elohim verdadero. Eso es lo justo. Cuando nos da a conocer su nombre, entonces podemos decir, como dicen sin pelos en la lengua, que Él es Yeshua, que Él es Elohim, que Él es Yahvé, que Él es el Padre. Estamos comprendiendo. ¿Por qué? Pues porque está en la palabra. Cada letra nos grita, cada letra nos dice quién es Él. Aquí estamos en la primera parte de lo que es la Torah. Luego ya la última parte, del 10 hasta el 14, nos dice que esos mandamientos, esos preceptos, esos atributos, acuérdense, esos testigos, son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, son más dulces que la miel, gotas que destilan del panal. Verso 11 dice, en ellos tu esclavo es amonestado. ¿Qué hacen estos mandamientos? ¿Qué hacen estos atributos? Nos amonestan. ¿Qué es amonestar? En hebreo, sahar. ¿Qué significa? Bueno, significa advertir. Me está apercibiendo y me dice, cuidado. Les voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor les dice, de este árbol no comerán, porque el día que coman de él, morirán. Sahar. Es una amonestación, es una advertencia. No invoquen mi nombre en vano, porque se van a morir. No se hagan ídolos, porque se van a morir. ¿Estamos entendiendo? Es una amonestación. No tengan otros dioses delante de mí, porque se van a morir. ¿Estamos comprendiendo? Es esa amonestación. En guardarlos hay un galardón, o sea, un premio enorme. ¿Por qué? Pues porque conocemos al Dios verdadero, al Elohim verdadero, y podemos gozarnos conociendo su nombre y dándolo a conocer. Verso 12. ¿Quién discernirá? ¿Qué es discernir? ¿Te acuerdan que en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra del Señor, toda su palabra, es más cortante que una espada de doble filo y nos permite discernir, entender, comprender, razonar que estamos mal? Es lo que dice Hebreos 4:12, ¿se acuerdan? Nos convence de nuestro pecado y nos dice, estás mal.
No se trata de ti, se trata de Él, no se trata de tu vientre, se trata de darle la gloria a Él, que es lo que no nos enseñan. Es que Dios es tu Padre, pídele todo lo que quieras y Él te lo va a dar, espérame tantito. Fuimos creados para adorar, no fuimos creados para pedir. ¿Qué podemos pedir? Que su nombre sea glorificado. ¿Qué podemos pedir? Que su nombre sea santificado. ¿Qué podemos pedir? Que su nombre llene toda la tierra, igual que su gloria, porque su gloria es su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Verso 13. Aparta también a tu esclavo de las soberbias. Es lo que les decía. Humildad. No tenemos el poder para ser los poderosos amos del universo. No. Tenemos el poder como siervos para llevarlo y su nombre sea glorificado. Entonces dice, seré íntegro, quedaré absuelto de la gran transgresión. 14, sean aceptos o aceptados o sean gratos, es a lo que se refiere, dice, delante de ti, los dichos, Emer, Emer, los dichos, o sea, la razón. Pero fíjense lo que significa también Emer, lo que sale de mi boca, fíjense, es una rama, no solamente es la razón de él, la verdad, sino es una rama de una cornamenta, como la extensión del tronco de un árbol, pero no es una ramita, es una rama gigantesca que a veces dices, no inventes, esto es otro árbol. Y entonces, ¿se acuerdan que vimos en la semana cuerno de salvación, ese cuerno de poder? Entonces vean lo que sale de nuestra boca. Está saliendo un tronco, no está saliendo una palabrita. Mis hermanos, lo que sale de nuestra boca cuando decimos un atributo, no es un atributito y una partecita chiquita de su nombre. Cada vez que decimos un atributo, sale su nombre, sale el árbol completo, sale él. ¿Estamos comprendiendo? Y mi meditación, fíjense, meditación, este también ya lo habíamos visto por ahí en algunos discipulados, ¿se acuerdan que es Higayón? Y es una alabanza, es un tono, es una melodía que sale de mi boca, porque lo que sale de mi boca es una canción, y la canción es su nombre, la alabanza es su nombre. Por ahí tendremos próximamente quién es la alabanza suprema, quién es la adoración suprema. La adoración y la alabanza no son conductas que hacemos o realizamos, son atributos de su nombre. La alabanza es Él, la adoración es Él. Y por eso le podemos decir, oye, a ver, roca mía, que me estás redimiendo. ¿Qué es redimir? Sustituyes mi pensamiento, sustituyes mi manera de ser, de pensar, de desear, de querer, de hablar, de respirar. Y ahora es Cristo viviendo en mí. Gálatas 2:20. Isaías 43:7, ya lo habíamos comentado, ¿se acuerdan? Que es bien importante entender que el Señor nos ha llamado en su nombre. Dice, a los llamados en mi nombre, tenemos que llamarnos o bendecirnos, ya lo vimos hace ratito, bendecirnos en su nombre. ¿Por qué? Porque cuando estamos poniendo el nombre, lo que hace el nombre es llevarnos, conducirnos, dirigirnos a la adoración para que seamos casa de oración. Y entonces, ¿se acuerdan que habíamos comentado en la introducción de este discipulado del propósito, por qué conocer el propósito de Dios? ¿Se acuerdan que habíamos comentado que Él dice, los creé, los hice y los formé? Y veíamos un quiasmo, ¿se acuerdan? En el quiasmo es una figura retórica literaria, ¿verdad? Que se utiliza, donde se toma la primera palabra y luego se toma la última para enfatizar la que queda en medio, porque la que queda en medio es la cereza del pastel, es lo más importante. Entonces, aquí se los numeré, ¿se acuerdan? Los he creado, es el número 1. Luego dice el número 2, los formé, aquí me lo estoy saltando. Y luego el número 3, los hice. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense,
¿Cuál es el culmen o la cereza del pastel? Aquí en la primera parte estamos utilizando la BTX. La primera parte nos dice, los he creado, uno, y los hice, tres, porque lo importante es que nosotros fuimos formados, el número dos. Y se acuerdan que se los puse también en el Tanaj, aquí lo estamos poniendo nuevamente en el Tanaj. Todo el que es llamado, o sea, todo el que es elegido para invocar mi nombre, para nombrar las cualidades o los atributos de Él. Nosotros nos llamamos así. Cuando yo pongo un atributo sobre ustedes, mis hermanos, Él se está dibujando en ustedes. Él los está sellando. Él está improntándose, grabándose. Su melodía se está escribiendo en ustedes, no porque yo lo haga, sino porque su nombre, su palabra, es palabra de poder. ¿Estamos entendiendo? Y es palabra de autoridad, no porque yo la diga, sino porque es su nombre. Y entonces fuimos creados, dice, Verativ, fuimos creados, luego fuimos, aquí en el Tanakh dice, fuimos formados, que sería la idea principal, y la tercera dice, los hice, Asitib. ¿Qué es lo importante aquí, mis hermanos? Que fuimos formados. Él nos ha creado y nos ha hecho para ser formados, para tener la forma. ¿La forma de quién? De Jesús. La forma de nuestro Señor Yeshua, el varón perfecto. Por eso dice la Escritura, llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Somos formados de día en día, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. ¿Por qué? Porque así fuimos creados en un principio. ¿Se acuerdan que la palabra lo que hace es regresarnos? La Torá, sus mandamientos, sus preceptos, nos regresa al propósito inicial, a nuestro destino. Nosotros estábamos destinados a ser casa de oración, pero nuestro pecado nos apartó y nos llevó a una sentencia de muerte. Y entonces Él regresa para devolvernos, para restaurarnos, y entonces podamos ser casa de oración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo la imagen de nuestro Señor. Por eso dice, no se hagan imágenes, no te hagas una imagen, ni de mí, dice, no tengas imágenes, tú no pienses quién soy o quién puedo ser según lo que te enseñaron en tu religión. No, ve lo que yo digo aquí en mi palabra, porque esto es dirección, esto es la justicia, esto es la verdad. Aquí te estoy testificando quién soy yo. Es lo que está diciendo él. ¿Me estoy explicando? Vean entonces la fuerza que tiene Isaías 43:7, mis hermanos. Formados, hechos a su imagen. Y entonces Él es la casa de oración. Él es la casa de adoración. Y yo soy una imagen. Él se refleja en mí porque su nombre está puesto sobre mí. No por lo que yo sea o por mis obras. Es su gracia. ¿Qué es su gracia? Su belleza. ¿Qué es su belleza? Su riqueza. ¿Qué es su riqueza? Su nombre, sus atributos, sus joyas de Él. Son sus atributos. Esto es lo que nos enseña nuestro Señor. Aquí a manera de resumen les dejo esto, acuérdense, casa de oración, porque lo que nos lleva la palabra es a tener esa comunión íntima, de corazón. Él nos da un corazón nuevo, acuérdense, en Ezequiel 36. ¿Y qué quiere? Pues que cumplamos su mandamiento. ¿Se acuerdan de ese mandamiento de Malaquías 2:2? Glorificar su nombre. ¿Y cómo lo hacemos? Romanos 10, aquí le pusimos Romanos 10:13, invocando su nombre. ¿Por qué invocamos su nombre? 16, ¿se acuerdan? Pues no estamos obedeciendo el Evangelio. La naturaleza sí lo hace, pero nosotros no. Y el verso 17 de Romanos nos dice, lo que se oye, pero
es atravesar o indicador de tiempo durante todo el tiempo, ¿se acuerdan? Lo que se está escuchando es el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, siempre, 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 o de generación en generación, ¿se acuerdan? Linaje tras linaje, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos, a mis hijos, etcétera. Lo estamos diciendo, es Deuteronomio 6, es el Shema. Díselo y díselo y díselo, transmite mi nombre. Es lo que vimos en el Salmo 72. De generación en generación que mi nombre sea glorificado. ¿Estamos comprendiendo? ¿Por qué? Porque fuimos creados para ser casa de oración. Bet, la primera letra, acuérdense. Casa, templo, linaje, descendencia, hijos. ¿Y cuál es el propósito? Reconocerlo como nuestro Señor. Por eso estamos formados a su imagen, para decir, tú eres mi Señor. Los cortesanos o los miembros de un reino son iguales a su rey. Tienen los colores de su rey, de su bandera. ¿Estamos comprendiendo? Y así es como inicia toda su palabra. Próximamente estaremos viendo por qué y para qué conocer su propósito, que sería el día 2. Es lo que estaremos viendo próximamente. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. A ver, hay un comentario aquí, déjenme ver, a 2, ok. Dice, entonces la naturaleza adora el nombre de nuestro Señor Jesús, cumpliendo el propósito para el que fueron creados, y el hombre alaba cuando cumple el propósito para el que fue creado, ¿sí? Cuando estamos compartiendo el nombre, cuando lo estamos diciendo, acuérdense que Él nos susurra. La naturaleza ya lo hace. Nosotros desafortunadamente no todos lo hacemos, pero cuando Él nos susurra y nos enseña un atributo, entonces nosotros lo repetimos. Y no se lo decimos solamente a Él, sino que salimos y lo ponemos sobre los hermanos, se los compartimos a los hermanos. ¿Para qué? Para que ellos a su vez hagan lo mismo. Y luego dice, su dabar, Él dice y se hace o se hace diciendo. Así es, el dabar es la palabra, Él dice y hace. El atributo que Él está diciendo ya está hecho. Fuimos formados para ser casa de oración. ¿Sale? ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí. Sí, bueno, gracias a Dios porque al verlo en el Salmo de dos maneras, o sea, a través de su creación y a través de su Torah, Torah, ok. el Señor nos abre el entendimiento en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita me caía el 20 porque nos manda a conocerlo y darlo a conocer, ¿no? Claro. Porque cuando Él te revela el nombre para conocerlo, o sea, de manera personal, pues abre tu entendimiento y, por ejemplo, o sea, te revela, yo soy la puerta, pero al momento que tú lo compartes, entonces el Señor te sigue instruyendo, abriendo aún más el panorama y sobre todo al enseñarlo, ¿no? Te das cuenta si realmente, no sé realmente, porque pues es una revelación del Señor y es verdadera, pero vamos, es más profunda y como que te penetra más, por así decirlo, más profundamente y te hace que te caiga el 20, por así decirlo. Es que es revelación, sí, pero sí. es de una manera mucho más profunda cuando lo compartes, ¿no? Hace rato que tuvimos la reunión de mujeres, fue lo que estábamos viendo, ¿no? Que el hecho de profundizar en su nombre al compartirlo, pues, pues es que ya dije la palabra profundizar, pues, o sea, se hace más profundo, se hace más Se hace más evidente. consistente, más evidente, etcétera, ¿no? Sí. Y también estábamos viendo nosotros Santiago 5, al principio pues habla de que nos pongamos los ojos en las riquezas, igual que en Mateo, que porque pues las posesiones enmohecen, ¿no? Es de lo que habla Santiago.
pero pues eso nos hacía ver como el hecho de poner nuestro corazón en las riquezas, pues quiere decir que ahí está nuestro tesoro. Y entonces el Señor, pues, me hizo entender por qué el Señor es un Dios celoso, que no permite que tengas otros dioses aparte de Él, ¿no? Porque Sí. te desvía, te distrae, pues te lleva a muerte en lugar de vida, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios, porque pues el verlo ahorita a través de la naturaleza, a través de la Torah, pues nos hace ver esa evidencia de no solo recibir del Señor, sino de reflejarlo, ¿no? De, bueno, más bien que Que Él se pueda reflejar. Él resplandezca en nosotros de manera que demos testimonio, ¿no? De su nombre, que se cumpla su propósito en nosotros, seamos realmente su casa de oración donde Él pueda resplandecer, Amén. ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios Ok. porque me hace entenderlo mejor, ¿no? Gracias. Gracias al Señor. ¿Alguien levantó su manita también allá? No vi, creo que era José Luis. Sí, maestro, nada más un ligero comentario, a ver si no me salgo del tema. Sí, Yo entendí que, por ejemplo, el Torah es significa enseñanza o ley, y que está, más o menos, estamos hablando de la primera, que son 5 libros, que en la primera parte estamos en el Génesis, y prácticamente estamos, por ejemplo, la enseñanza y ley, y es donde efectivamente que había hay dos Torah, en la escrita y la oral. La escrita sí. sería en los 5 libros exactamente mencionados, que van siendo la Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Deuterónimo. Deuteronomio, sí. Exactamente. Y posteriormente, que es lo que quería saber es que, por ejemplo, la Torah escrita son los 5 libros, y la Torah oral es la tradición en la que nos dice Dios cómo van siendo, cuando se le dio en el monte Sinaí, los manuscritos, y cómo ha sido de generación en generación la transmisión de la recopilación de estos escritos en forma verbal. Es donde prácticamente salen los mandamientos. ¿Sí estoy correcto? Ok. Bueno, ¿qué es la Torá? La Torá estamos viendo que no es solamente la ley, no es un conjunto de libros. ¿Sí me explico? Sí. No es solamente una instrucción. La Torá es Él, es un atributo de su nombre. Es un testigo que está gritándonos quién es Él. Cada testigo, cada letra, cada palabra, cada mandamiento, cada precepto es un testigo, es Él mismo testificando quién es o dando un autotestimonio de sí mismo, diciéndonos quién es. Nos han enseñado que la Torá solamente está en los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, pero nos damos cuenta que la Torá está en cada parte de la Biblia, porque no es solamente los 5 primeros libros, es toda la palabra, porque la misma palabra dice, toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Y entonces es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y eso es lo que hace la Torá. Pero entonces no está solamente en los 5 primeros libros como doctrinalmente nos han enseñado. Va más allá de esto. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, esa tradición que a veces nos enseñan, la tradición oral, no es otra cosa que lo que se dice, pero todo lo que se dice, la tradición oral, es todos los libros, por ejemplo, todo lo que es el Pentateuco, se le atribuye a Moisés, pero Moisés no escribió su muerte. Y después de que murió Moisés, sigue el Pentateuco. Está Levítico, Números y Deuteronomio, y ya había muerto Moisés. Entonces, la tradición oral, ¿en qué consiste? No es como nos enseñan que las religiones o las iglesias pueden decir cosas también. No, la tradición oral es todo lo que el Señor dijo, y entonces ellos lo iban transmitiendo de generación en generación. Es el Shama. Y el Shama, que es dile a los hijos y a los hijos de tus hijos, entonces ellos lo decían toda la ley completa, o sea, todo el Pentateuco o toda la palabra completa, y la estaban diciendo y la estaban repitiendo.
y la decían exactamente igual. Por eso hay esa fidelidad. Esa es la Torá oral. Esa Torá oral es la que se transmite fidedignamente, y esa Torá oral es prácticamente lo que hace la naturaleza, donde no hay palabras, donde no se escucha la voz, pero ahí está presente no la voz audible a través de lo que yo digo con mi boca y escucho con mi oído, sino con todo mi ser. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces vamos a quitarnos esas ideas, ¿verdad? Doctrinales que nos infunden y que tuercen lo que nos está enseñando aquí la palabra. Estamos viendo que la Torá va más allá. Es una instrucción directa de Dios. No es Moisés el que nos da el Pentateuco, ni es Moisés el que escribió. Y aparte nos dicen, bueno, es que Moisés escribió otras leyes. Y sí, es cierto, hay otras leyes, otros mandamientos, etcétera. Y la Torá propiamente son los 10 mandamientos. Ni siquiera es todo el Pentateuco. Lo que podemos ver son los 10 mandamientos o lo que es el decálogo. Y ese decálogo estaba guardado en el arca del testimonio, por eso se llama así, o el tabernáculo del testimonio. Pero ¿qué es lo que está ahí? El nombre. Entonces no son 10 mandatos aislados. Ya lo vimos también en Deuteronomio, acuérdense, y veíamos que no son 10 mandamientos, en realidad es uno, y el mandamiento es Yahvé Elohim, uno es Echad. ¿Sí me estoy explicando? Sí, maestro. Ok. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, mis hermanos? Bueno, pues toda la honra, toda la gloria para nuestro Señor, y como comentábamos, próximo miércoles con su favor estaremos viendo el día 2. Recuerden que sería por qué y para qué conocer su propósito. Bendiciones de nuestro Señor Yeshua para todos, hermanos, que descansen. Bendito Dios. Amén. Amén. Gracias, maestro. Bendiciones, que descansen.